Bueno, buenos días a todas y todos. Vamos entonces a dar inicio a este webinario. En primer lugar, decirles que es un gusto enorme estar aquí hoy con ustedes, compartiendo este espacio virtual y principalmente teniendo esta oportunidad de poder darles la bienvenida, ¿no? A este evento, a este webinario. Bueno, primero me presento, mi nombre es María Elisa Peixoto, actualmente me desempeño como consultora internacional para la Organización Panamericana de la Salud en el área de los accidentes causados por animales venenosos para la región de las Américas. Como anfitrión también de esta actividad me acompaña aquí el doctor Felipe Rocha, a quien agradezco y a quien le pido apoyo por si eh, para que complemente las informaciones que suministra a lo largo de este webinario. Y bueno, para quienes aún no participaron de un webinario anterior, quiero comentarles que este webinario forma parte de un ciclo de conferencias que venimos desarrollando desde el año pasado en colaboración con la División de Vigilancia de Zoonosis del municipio de San Paulo, que es un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y esta iniciativa tiene como objetivo promover el intercambio de conocimiento y experiencia acerca de temas prioritarios relacionados con la zoonosis y algunos accidentes causados por animales venenosos. Y principalmente poniendo de relevancia la importancia para la salud pública, pero teniendo en cuenta la estrecha relación que tienen con la conservación de la biodiversidad y el equilibrio de nuestros ecosistemas. Entonces, en esta oportunidad específicamente, este webinario abordará la temática de la vigilancia de abejas de importancia para la salud en áreas urbanas, eh, que es una cuestión de creciente interés para los servicios de salud y las autoridades sanitarias debido a la expansión de las áreas urbanas, también a los cambios ambientales, climáticos, y que están determinando una aproximación, una interacción más frecuente, un aumento de esta interacción entre las personas y estos insectos, ¿no? Las abejas. Entonces, en este webinario vamos a tener dos presentaciones. La primera presentación va a estar a cargo del doctor Rafael Salim Nazar, quien compartirá con nosotros aspectos relacionados con la vigilancia entomológica de las abejas en entornos urbanos, aportando herramientas y experiencia para la identificación, monitoreo y manejo de situaciones de riesgo. Y posteriormente vendrá la exposición del doctor Carlos Roberto de Medeiro, quien nos presentará una visión general sobre los accidentes por picaduras de abejas, que es también una problemática emergente, no solamente en Brasil, ¿no? Sino también en varios países de la región. Eh, Obviamente que eh, puesto de manifiesto por el aumento de la casuística que se viene registrando en las últimas décadas y que demanda acciones de fortalecimiento en cuanto a vigilancia, prevención y respuesta. Y es por eso la importancia, ¿no?, de este webinario. Entonces, en nombre de todo el equipo organizador, quiero, bueno, en primer lugar agradecer a ambos especialistas por su buena predisposición para elaborar sus presentaciones y para compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias en la temática. Muchas gracias. Y obviamente que agradezco la participación de todos ustedes que están allí a la distancia, de manera sincrónica, participando en este webinario. Eh, Antes de comenzar con las presentaciones, simplemente decirles que los invitamos a utilizar el chat para que durante las presentaciones
durante las exposiciones ustedes puedan ir colocando ahí sus preguntas, comentarios o inclusive experiencias que tengan acerca de sus contextos locales. Y al finalizar las presentaciones, entonces vamos a abrir el espacio para transmitir estas preguntas, consultas a los conferencistas y principalmente queremos promover un espacio de intercambio entre todos. Entonces se pueden abrir también los micrófonos y entonces porque queremos que sea un intercambio dialógico, que suele ser mucho más provechoso para el aprendizaje, ¿no? Porque también los especialistas pueden aprender con nuestras experiencias, ¿no? Entonces creo que ya me extendí mucho, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, nuevamente les doy la bienvenida, les agradezco por su participación y ahora le pido entonces eh, a mi colega Alexandre que por favor sí puede colocar la primera presentación a cargo del doctor Rafael. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Rafael Salim Nassar. Soy biólogo y trabajo en la Municipalidad de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, Brasil. Voy a compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias en la vigilancia de abejas de importancia para la salud pública. Como disponemos de poco tiempo, voy a mostrar un video que resume los distintos escenarios que encontramos con las abejas en las áreas urbanas, mostrando los diferentes lugares donde pueden instalarse y la necesidad de establecer flujos de trabajo con otras instituciones para lograr una atención más rápida y eficiente. Entonces, les mostraré el video. La humanidad tiene la virtud de compartir el espacio con una gran diversidad de especies. Muchas veces, la presencia de estas especies pasa desapercibida. En general, las personas desconocen la complejidad y especificidad de la convergencia evolutiva de las interacciones actuales, así como la importancia fundamental de los servicios ecológicos prestados por estos organismos, ya sea en el control de plagas o en la polinización, influyendo directamente en la producción de alimentos. Con la expansión de las áreas urbanas y, en consecuencia, la degradación de las áreas verdes, las relaciones entre las diferentes especies se intensifican, pudiendo dar lugar a interacciones adversas. Según el principio de precaución, son necesarias políticas públicas orientadas a mitigar los posibles efectos negativos de la relación entre los seres humanos y la fauna. Desde el punto de vista de la salud, quizás sea utópico imaginar una fórmula matemática capaz de establecer un análisis de riesgo totalmente preciso, ya que una serie de factores deben evaluarse cuidadosamente, tales como el ambiente, el comportamiento del animal y, principalmente, el comportamiento humano, pues acciones inapropiadas pueden derivar en accidentes de baja, mediana o alta gravedad. Las políticas públicas deben incluir la participación de diferentes áreas, como salud, medio ambiente, seguridad, ciencias sociales, entre otras, con el fin de promover medidas equilibradas para una coexistencia armoniosa, sin efectos adversos significativos para ninguna de las partes. Soy Rafael Nassar, analista de salud del Núcleo de Vigilancia, Prevención y Control de Fauna Sinantrópica del Programa de Zoonosis de Sao Paulo. A partir del video, podemos observar la diversidad de escenarios que involucran a las abejas en las áreas urbanas. Tenemos lugares de difícil acceso, equipos eléctricos, dispositivos de tránsito y una gran variedad de sitios de instalación. Por ello, no es viable atribuir todas estas intervenciones a una sola institución o dependencia. Desde el punto de vista estratégico y logístico, es más eficiente crear flujos de atención coordinados. Cuando hablamos de abejas, no podemos ignorar la importancia de los servicios ecosistémicos que brindan estos animales, aunque algunas especies también tengan relevancia para la salud pública. Frente a este escenario, debemos señalar que las abejas son consideradas los animales más importantes del mundo. Aproximadamente el 87% de las plantas con flores depende de polinizadores animales. Entre los diversos polinizadores, como aves, murciélagos, mariposas y otros insectos, las abejas constituyen el grupo más representativo. Si no tenemos abejas, no tenemos árboles. Si no tenemos árboles, no tenemos alimentos. Y si no tenemos alimentos, no tenemos vida. Por eso es fundamental reconocer la importancia de los servicios ecosistémicos que proporcionan. El 75% de los cultivos agrícolas mundiales depende de polinizadores, y las abejas representan el principal grupo de polinización.
Además, cerca de 47.000 millones de dólares de la producción agrícola dependen directamente de los polinizadores. Aquí podemos comprender el contexto de la importancia ecológica de estos animales. Por lo tanto, trabajamos considerando ambas dimensiones, su importancia ecológica y su relevancia para la salud pública. En Brasil, desde 2007, el Sistema Oficial de Notificación de Accidentes registró alrededor de 5.000 accidentes relacionados con abejas. Cuando observamos los datos de 2025, encontramos aproximadamente 40.000 notificaciones de accidentes. Es decir, en menos de 2 décadas hubo un aumento cercano al 600% en el número de accidentes. Esto obliga a la vigilancia sanitaria a analizar estos eventos con mucha atención, ya que el incremento es muy significativo. Cuando observamos las muertes, encontramos una tendencia similar. En 2007 se registraron 18 fallecimientos por accidentes con abejas en Brasil. Para 2025, esa cifra alcanzó aproximadamente 122 fallecimientos, lo que también representa un aumento cercano al 600%. Al analizar América Latina y el Caribe, encontramos un dato sorprendente Não, durante la preparación de só este um material. gráfico. Según la red PEVA, entre 2021 y 2024, solamente 5 países de América Latina y el Caribe contaban con notificación obligatoria para accidentes con abejas. Esto representa aproximadamente el 15% de los países de la región. Además, solo un país disponía de un protocolo específico para este tipo de accidentes. La tasa de letalidad observada oscila entre 0.20 y 0.35%, valores similares a los registrados en Brasil. En Brasil, considerando el periodo entre 2007 y 2025, las abejas ocupan el tercer lugar en número total de muertes entre los animales ponzoñosos. Sin embargo, cuando analizamos la letalidad, pasan a ocupar el segundo lugar. Esto equivale a 3.16 muertes por cada 1.000 accidentes notificados. Volvemos entonces al equilibrio entre relevancia ecológica y relevancia para la salud pública. Las abejas son fundamentales para el mantenimiento de la biodiversidad terrestre y tienen una enorme influencia en la economía a través de la producción agrícola. Por otro lado, desde la perspectiva de la salud pública, entre 2007 y 2025 las abejas provocaron 1.037 muertes en Brasil y ocupan el segundo lugar en letalidad entre los animales venenosos. A nivel mundial existen aproximadamente 20.000 especies descritas de abejas. En Brasil, centramos nuestros esfuerzos principalmente en Apis mellifera, conocida como abeja africanizada, ya que es la especie de mayor relevancia para la salud pública. Ocasionalmente realizamos intervenciones con otras especies, pero esas situaciones son excepcionales. Para las demás especies, nuestro trabajo se enfoca principalmente en la educación ambiental y la conservación. Uno de los aspectos más importantes relacionados con la letalidad es que todavía no contamos con un antiveneno específico para accidentes causados por múltiples picaduras de abejas. Por ello, no podemos bloquear directamente la acción del veneno y debemos tratar al paciente de acuerdo con las manifestaciones clínicas observadas. De acuerdo con uno de los investigadores responsables por el desarrollo del suero, se espera que la fase 3 de los ensayos clínicos concluya en los próximos 2 o 3 años. A corto y mediano plazo, existe la expectativa de que este tratamiento esté disponible en Brasil, permitiendo una reevaluación de la vigilancia de estos accidentes. Mientras tanto, debemos mantener una vigilancia intensa. ¿Cómo llegó esta especie a las Américas? La introducción comenzó en Brasil. Apis mellifera es una especie exótica que fue introducida en territorio brasileño a principios del siglo XIX. Con la inmigración europea, el sacerdote Antônio Carneiro partió de la ciudad de Oporto, en Portugal, y trajo a Brasil aproximadamente 100 colmenas de abejas europeas, que fueron introducidas en la ciudad de Río de Janeiro. Sin embargo, esas abejas estaban adaptadas a un clima templado europeo, mientras que Brasil posee predominantemente clima tropical. En la década de 1950, específicamente en 1956, el gobierno brasileño consultó al genetista Dr. Kerr sobre cómo mejorar la producción apícola del país. Como genetista, él consideró que podría hibridar la especie europea que ya estaba presente en Brasil con una subespecie procedente del continente africano, adaptada al clima tropical, aunque altamente defensiva. Su propuesta era realizar una hibridación y posteriormente seleccionar individuos con mayor productividad y menor comportamiento defensivo. Lo que ocurrió fue que los profesionales responsables del manejo de las abejas africanas, Apis mellifera scutellata, en el apiario experimental del municipio de Río Claro, estaban acostumbrados a trabajar con la subespecie europea. Existe una diferencia etológica importante entre estas subespecies.
La subespecie africana scutellata presenta un metabolismo mucho más acelerado, por lo que sus enjambres se dividen con mayor frecuencia. Como consecuencia, varios enjambres escaparon de ese apiario experimental de Río Claro. La selección controlada que debía realizarse terminó ocurriendo de forma natural y sin control. A partir de 1957 comenzó la dispersión desde el municipio de Río Claro, y estas abejas fueron ocupando gradualmente toda América Latina y el Caribe, avanzando posteriormente hacia América Central y América del Norte. La principal excepción fue la cordillera de los Andes, debido a limitaciones geográficas y de altitud. Por lo tanto, generamos un problema relativamente reciente para las Américas. Probablemente por esta razón existe una escasez de datos y evaluaciones epidemiológicas en otros países de América Latina y el Caribe. Sé que en América del Norte, especialmente en el estado de Florida, existe una sólida tradición de investigación y manejo de estas abejas. La Universidad de Florida produce numerosos estudios sobre este tema. Teniendo en cuenta todo lo que se ha mencionado hasta ahora, voy a detallar las acciones que realiza la Vigilancia en Salud del municipio de Sao Paulo respecto de las abejas africanizadas dentro de las áreas urbanas. ¿Cómo funciona la vigilancia en el municipio de Sao Paulo? Realizamos un relevamiento utilizando nuestra base de datos actual y observamos que, entre 2018 y 2025, recibimos en promedio casi 10.000 solicitudes por año, aproximadamente 9.700. Cabe destacar que Sao Paulo es el municipio con la mayor población de América Latina y el Caribe, con alrededor de 11.5 millones de habitantes. Por lo tanto, existe una gran representatividad en términos poblacionales y la vigilancia debe desarrollarse de manera muy intensa. De estas solicitudes, cuando los equipos se desplazan al sitio donde supuestamente está instalado el nido, logramos identificarlo en aproximadamente el 57% de los casos. En el 43% restante no se constató el problema. La mayor parte de estas situaciones ocurre porque los enjambres se detienen temporalmente en determinados lugares para descansar. Pueden permanecer hasta 72 horas y posteriormente continúan desplazándose en busca de un lugar adecuado para establecer el nido. También existen casos en los que no se localiza la dirección, no se encuentra al solicitante o el problema fue resuelto por terceros contratados para realizar el servicio. Sin embargo, la mayoría de los casos no constatados corresponde a enjambres que ya se habían desplazado. Dentro de las solicitudes en las que efectivamente se detecta el problema en terreno, el 21% corresponde a abejas africanizadas. Aunque no representan el mayor porcentaje de solicitudes, sí representan el mayor porcentaje de relatos de accidentes. Cuando hablamos de relatos de accidentes, estos no necesariamente están registrados en el sistema oficial brasileño SINAN. Muchas veces son informados verbalmente durante la inspección de campo. En promedio, por cada 7.7 solicitudes relacionadas con abejas africanizadas, tenemos un relato de accidente. En contraste, las avispas representan aproximadamente el 75% de las solicitudes. Sin embargo, en este caso tenemos un relato de accidente cada 19 intervenciones aproximadamente. ¿Qué nos muestra esto? Que las abejas provocan accidentes casi 2 veces y media más que las avispas. Por esa razón, durante las intervenciones debemos priorizar las solicitudes relacionadas con la abeja africanizada. Alrededor del 5% de las solicitudes involucra abejas nativas sin aguijón, que no tienen relevancia para la salud pública, pero que requieren acciones de educación ambiental por parte de los organismos de salud durante la atención. También tenemos registros relacionados con abejorros, que son aquellas abejas de mayor tamaño. En algunos escenarios que involucran especies del género Bombus, realizamos intervenciones de manera esporádica, aunque no constituye la regla general. Además, recibimos algunas solicitudes relacionadas con abejas solitarias. Esta es, básicamente, la distribución de solicitudes que encontramos dentro del municipio de Sao Paulo. A partir de la información proporcionada por los ciudadanos cuando registran la solicitud en el sistema oficial de la municipalidad, junto con los datos obtenidos durante la inspección, hemos desarrollado una evaluación de riesgo para identificar qué escenarios deben priorizarse. Contamos con algunos datos preliminares que orientan nuestras acciones destinadas a reducir el riesgo de accidentes. Hemos clasificado las situaciones en 4 categorías: riesgo muy alto, riesgo moderado, riesgo bajo. ¿Cómo se definen estas categorías? Consideramos de riesgo muy alto aquellos casos que involucran abejas africanizadas con nidos instalados desde hace más de 2 meses. Esto indica que el nido ya posee celdas de cría bien establecidas y un comportamiento defensivo claramente desarrollado.
Cuando este tipo de nido se encuentra muy próximo a las personas, especialmente en lugares de paso obligatorio, como en el caso de una vivienda donde el residente debe pasar junto al nido para ingresar al inmueble, el riesgo es considerado muy alto. En este tipo de escenarios tenemos aproximadamente un relato de accidente por cada 8 ocurrencias. Por esta razón, estos casos reciben máxima prioridad. En la siguiente categoría, de riesgo alto, encontramos nidos de abejas africanizadas o de avispas que también presentan celdas de cría bien establecidas. La diferencia es que ya no están ubicados directamente en una zona de paso, sino en sectores cercanos y de fácil acceso. Estos escenarios suelen involucrar ventanas. Cada vez que el residente abre la ventana aumenta la proximidad con el nido. Por ello, se clasifican como situaciones de alto riesgo. Cuando pasamos a la categoría de riesgo moderado, encontramos principalmente avispas con nidos en proceso de instalación. En estos casos, las celdas de cría todavía no están bien definidas, por lo que el comportamiento defensivo aún no está completamente establecido. Además, estos nidos suelen encontrarse en áreas externas de la propiedad, lo que reduce la proximidad entre las personas y el nido. En esta categoría observamos aproximadamente una notificación o relato de accidente por cada 19 ocurrencias. En la categoría de riesgo bajo, encontramos nidos más aislados, ubicados en lugares con escasa circulación de personas. Por ejemplo, nidos instalados en redes eléctricas primarias o secundarias, como en postes de energía. En estos casos, el público potencialmente expuesto está compuesto principalmente por trabajadores que realizan actividades de mantenimiento en esas instalaciones. Por lo tanto, la posibilidad de accidentes para la población general disminuye considerablemente. En este escenario, registramos aproximadamente una notificación de accidente por cada 27 ocurrencias. Para que podamos realizar estas intervenciones de manera rápida y eficiente, es necesario establecer asociaciones institucionales y flujos de derivación adecuados. Por ejemplo, contamos con un flujo de trabajo conjunto con Enel, la empresa responsable de la distribución de energía eléctrica en el municipio. Cuando los nidos están instalados en redes eléctricas primarias o secundarias, el servicio de zoonosis capacita al personal de Enel para realizar estas intervenciones. Cuando el problema se encuentra dentro de la propiedad, específicamente en medidores de energía eléctrica, el trabajo se realiza de forma conjunta. En estos casos, Enel interrumpe el suministro eléctrico, el equipo de zoonosis realiza el manejo del nido y posteriormente la empresa restablece el servicio. Cuando el problema involucra equipos de Enel ubicados fuera de los postes, la situación requiere una especialización más profunda y, por lo tanto, el trabajo también se realiza en conjunto. Por ejemplo, cuando existe un nido instalado en una tapa de inspección en la vía pública, existe el riesgo de que una persona la pise, genere una perturbación en el nido y ocurra un accidente. En estas situaciones, Enel y el equipo de zoonosis actúan conjuntamente. También trabajamos en coordinación con la CET y con ILUME. Cuando los nidos se encuentran en salas de equipos de control de tránsito, involucramos a la CET. Realizamos la intervención en conjunto. Nosotros efectuamos el manejo del nido y ellos se encargan del mantenimiento de los equipos y de la gestión del tránsito durante la operación. Esto incluye situaciones relacionadas con semáforos, donde puede ser necesario cerrar temporalmente alguna fase de circulación, así como radares de velocidad y otros dispositivos de control vehicular. Cuando se trata de equipos de alumbrado público, hemos estado desarrollando una estrategia diferente basada en la aplicación de formulaciones en polvo. Esta metodología permite una mejor distribución del producto dentro de cavidades y espacios internos de las estructuras de iluminación. También estamos desarrollando una colaboración con la Secretaría Municipal de Medio Ambiente, buscando alternativas que permitan reducir las acciones de control y aumentar las posibilidades de reubicación o translocación de los nidos. Naturalmente, esto no siempre será posible. Las solicitudes más adecuadas para este tipo de intervención son aquellas en las que los nidos se encuentran fácilmente accesibles o completamente expuestos, condiciones que permiten su traslado. Hemos avanzado significativamente en estas conversaciones con la Secretaría del Verde y Medio Ambiente. Además, desarrollamos acciones permanentes de educación ambiental. Cada año realizamos actividades dentro del servicio de zoonosis destinadas a sensibilizar a la población sobre la importancia de conservar aquellas especies de abejas que no tienen relevancia para la salud pública y a promover una coexistencia pacífica entre las personas y estos animales. Actualmente, nuestras acciones de control se basan principalmente en el uso de formulaciones líquidas de piretroides. Este es el método que utilizamos con mayor frecuencia para el control de las abejas. Analizando la probabilidad estimada de supervivencia en función del tiempo, observamos que anteriormente utilizábamos insecticidas organofosforados.
Con la incorporación de los piretroides obtuvimos un efecto de derribo mucho más rápido. En aproximadamente 40 segundos se produce una caída masiva de las abejas. Cuando aplicamos este producto, alrededor del 80% de la población es abatida en los primeros 40 segundos, quedando una probabilidad de supervivencia cercana al 20%. A partir de estos resultados dejamos de utilizar los organofosforados y pasamos a emplear piretroides, ya que son menos perjudiciales tanto para el aplicador como para el medio ambiente, y ofrecen un mejor desempeño en el control. Operativamente, podemos realizar muchas intervenciones desde el suelo para evitar la exposición de los trabajadores a trabajos en altura. Para ello utilizamos pértigas telescópicas y pulverizadores de presión previa con formulaciones líquidas. Con estos equipos podemos alcanzar alturas de entre 7 y 14 metros. También estamos desarrollando algunas acciones utilizando formulaciones en polvo, como mostré anteriormente. Estas formulaciones permiten ocupar mejor los espacios internos o cavidades donde se encuentran los nidos. Además, existe un efecto residual progresivo. Las abejas que entran y salen del nido entran en contacto con el producto y posteriormente contaminan gradualmente a las demás abejas de la colonia. Sin embargo, este tipo de acción es aplicable solamente en determinados escenarios, porque posteriormente necesitamos retirar todos los residuos para evitar que otras abejas que no son el objetivo del control resulten afectadas. Ellas siempre han estado allí, trabajando en silencio. Cuando las percibimos, nos corresponde respetarlas, para que pueda existir una convivencia armoniosa entre la fauna y los seres humanos. Eso es todo. Muchas gracias por la invitación. Hola, soy el doctor Carlos Roberto de Medeiros, médico especialista en inmunología clínica, alergología y toxicología médica. En esta clase abordaremos de forma sintética los accidentes causados por picaduras de abejas, un importante problema de salud pública cada vez más relevante en América Latina. Vamos a comprender la biología de las abejas de importancia médica, los mecanismos de envenenamiento, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, el tratamiento y los avances recientes en el desarrollo del suero antiapílico. ¿Quiénes son las abejas? Las abejas son insectos pertenecientes al orden Hymenoptera, el mismo que incluye a las avispas y a las hormigas. En este orden existen más de 150.000 especies descritas. Sin embargo, aquellas que presentan importancia médica están en un grupo monofilético denominado Aculeata, en el cual las hembras tuvieron sus aparatos ovopositores transformados en estructuras inoculadoras de veneno. Actualmente, la ciencia reconoce más de 20.000 especies de abejas descritas y formalmente nombradas. Sin embargo, desde el punto de vista médico, las principales especies involucradas en accidentes son las abejas productoras de miel del género Apis y, en menor escala, algunas especies del género Bombus. El interés médico está relacionado con la capacidad de inocular veneno a través del aguijón, provocando tanto reacciones tóxicas como reacciones alérgicas. Históricamente, el género Apis fue introducido en el continente americano a partir del siglo XVII, con la llegada de variedades europeas. El escenario epidemiológico cambió en 1957, cuando especímenes de la abeja africana Apis mellifera scutellata escaparon accidentalmente de un laboratorio en el sureste brasileño. Debido a su alta adaptabilidad y capacidad de enjambrazón, estos insectos se cruzaron con las poblaciones europeas, originando los híbridos conocidos como abejas africanizadas, que se diseminaron rápidamente, llegando a América del Norte en la década de 1990. Biológicamente, estas líneas presentan un comportamiento defensivo significativamente más agresivo. Esta transición biológica alteró de forma profunda el perfil epidemiológico de los accidentes, resultando en un aumento en la frecuencia y en la gravedad de los casos de envenenamiento. ¿Y cuáles serían las diferencias entre las abejas europeas y las abejas africanizadas? Miren, aunque la cantidad de veneno inoculada por una sola picadura no sea necesariamente mayor, las abejas africanizadas responden más rápidamente a los estímulos, permanecen agitadas por más tiempo, atacan en gran número y pueden perseguir a una víctima por distancias considerables.
Estas características explican la ocurrencia frecuente de ataques con múltiples picaduras. En Brasil, donde los accidentes por animales ponzoñosos son de notificación obligatoria, se puede observar que los accidentes por abejas han venido aumentando progresivamente en las últimas décadas. Entre 2007 y 2025 se registraron más de 328.000 casos y más de 1.000 muertes en el país. Estas cifras demuestran la importancia creciente de este problema para los servicios de salud y para los sistemas de vigilancia epidemiológica. Las abejas poseen un sofisticado aparato inoculador de veneno compuesto por el aguijón, glándulas productoras de veneno y el saco de veneno. Observen la presencia de púas en las lancetas del aguijón. Después de la picadura, parte de este sistema permanece fijado en la piel de la víctima y continúa inyectando el veneno por acción muscular refleja. A esto lo llamamos autotomía del aguijón. Hay controversias en cuanto a la metodología que debemos emplear para retirar los aguijones. Muchas veces se orienta que no debemos comprimir el saco de veneno para no inyectar más veneno en los pacientes. Sin embargo, los estudios demuestran que aproximadamente el 90% del veneno se libera en los primeros 20 segundos después de la picadura. Por eso, el factor más importante es remover el aguijón lo más rápido posible. Después de unos minutos, el método utilizado para la remoción se vuelve menos relevante que la rapidez con la que se realiza el procedimiento. Vamos a hablar un poquito de la composición del veneno. El veneno de las abejas es una mezcla compleja formada por proteínas, enzimas, aminas biogénicas y péptidos biológicamente activos. Entre sus componentes más importantes están la melitina, la fosfolipasa A2, la hialuronidasa y el péptido desgranulador de mastocitos, responsables de los efectos locales y sistémicos observados después de los accidentes. La melitina representa cerca de la mitad del peso seco del veneno y promueve la destrucción celular. La fosfolipasa A2 actúa de forma sinérgica con la melitina, intensificando este daño al actuar sobre las membranas celulares. La hialuronidasa facilita la diseminación del veneno por los tejidos, mientras que otros péptidos estimulan la liberación de histamina y mediadores inflamatorios. ¿Cómo clasificamos las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas provocadas por las picaduras se pueden dividir en dos grandes grupos, las reacciones tóxicas y las reacciones alérgicas. Cada una de ellas puede presentar manifestaciones locales o sistémicas, exigiendo enfoques diagnósticos y terapéuticos distintos. Las reacciones tóxicas locales se caracterizan por dolor, edema, eritema, ardor y prurito en el lugar de la picadura. Estas reacciones ocurren en la mayoría de las personas no alérgicas y en general desaparecen espontáneamente en hasta 24 horas. Muchas de estas personas incluso no acuden a los sistemas de salud. Por otro lado, las reacciones sistémicas se caracterizan por los efectos tóxicos directos del veneno de abeja, que dependen de la cantidad de veneno inoculada y son independientes de los mecanismos inmunológicos. Los pacientes pueden presentar fatiga, mareos, náuseas, vómitos y diarrea, con posible evolución a lesión miocárdica, hipertensión arterial, lesión hepática, rabdomiólisis, hemólisis, coma e incluso insuficiencia renal aguda. La gravedad depende principalmente del número de picaduras y de factores individuales como la edad y la presencia de comorbilidades. Las manifestaciones clínicas tóxicas sistémicas pueden incluir la intoxicación histamínica, que es consecuencia de la liberación masiva de histamina por la acción del péptido desgranulador de mastocitos. Esto puede llevar a prurito, rubor, sensación de calor generalizadas, lesiones urticarianas diseminadas, hipotensión arterial, taquicardia, cefalea, náuseas, vómitos y cólicos abdominales, además de broncoespasmo, choque e insuficiencia respiratoria aguda. La hemólisis puede llevar a anemia, histericia y hemoglobinuria. La rabdomiólisis a mialgias y mioglobinuria.
Las reacciones cardiovasculares pueden incluir hipertensión o hipotensión arterial, taquiarritmias, infarto agudo de miocardio e insuficiencia cardíaca congestiva. Las respiratorias incluyen edema de laringe, broncoespasmo y edema agudo de pulmón. Gastrointestinales, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Neurológicas, agitación, convulsiones y coma. Renales, insuficiencia renal aguda y además de otras como trombocitopenia, necrosis hepática, neuritis periférica, síndrome de Fisher, polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda tipo Guillain-Barré y neuropatía óptica. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio que se deben solicitar? El hemograma completo puede mostrar leucocitosis, puede mostrar anemia hemolítica y trombocitopenia. La evaluación de la función renal es importante. Debemos pedir urea, creatinina y electrolitos séricos. Para la rhabdomiólisis se puede identificar a través de la elevación de la creatina quinasa y mioglobinuria. La hemólisis, aumento de la LDH, de la bilirrubina indirecta y disminución de la aptoglobina y hemoglobinuria. La función hepática, elevación de las enzimas hepáticas y de las bilirrubinas. Evaluación cardíaca, la dosificación de troponinas, CKMB, el electrocardiograma se debe pedir cuando hay sospecha de lesión miocárdica. En cuanto al coagulograma, el TTPA, fibrinógeno y dímero D deben solicitarse en casos graves y el examen de orina puede mostrar hemoglobinuria, mioglobinuria y elevación de la función renal. En las siguientes imágenes mostramos algunos pacientes víctimas de múltiples picaduras. En estos pacientes, el número de picaduras varió entre 800 y 2000 picaduras. Todos estos casos fueron graves y hubo necesidad de terapia en régimen de UCI. Las reacciones locales se caracterizan por dolor local, edema extenso, generalmente superior a 10 centímetros de diámetro, eritema, ardor y prurito en el lugar de la picadura. Los síntomas pueden persistir por varios días y se ha demostrado que las personas que presentan este tipo de reacción suelen tener IgE específica positiva para el veneno de abeja. Las reacciones alérgicas sistémicas se caracterizan por una respuesta de hipersensibilidad que se manifiesta más allá del lugar de la exposición al alérgeno, pudiendo afectar a uno o más sistemas orgánicos, como la piel, el aparato respiratorio, el sistema cardiovascular o el tracto gastrointestinal. Las formas más graves pueden evolucionar a anafilaxia, comúnmente definida como una reacción de hipersensibilidad sistémica aguda, grave y potencialmente mortal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la anafilaxia por picadura de abeja? Bueno, la causa alérgica de la anafilaxia se confirma mediante una historia clínica compatible, por la demostración de sensibilización mediada por IgE al alérgeno que sospechamos, mediante pruebas cutáneas o detección de IgE sérica específica. En las reacciones por picadura de abeja, la identificación de la IgE específica para el veneno de abeja confirma el mecanismo alérgico subyacente. Existen algunas escalas que podemos utilizar para evaluar la gravedad de la anafilaxia. Una de ellas es la clasificación de Miller, que comprende 4 grados de gravedad. El grado 1 corresponde a la presencia de urticaria generalizada, prurito, malestar general y ansiedad. Grado 2. Cualquiera de los síntomas anteriores además de 2 o más de los siguientes. Angioedema, opresión torácica, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y mareos. El grado 3. Cualquiera de los síntomas anteriores, además de 2 o más de los siguientes: disnea, sibilancias, estridor, disartria, ronquera, debilidad, confusión y sensación de muerte inminente. Y el grado 4. Cualquiera de los síntomas anteriores, además de 2 o más de los siguientes: caída de la presión arterial, colapso circulatorio, pérdida de la conciencia, incontinencia y cianosis. Por su parte, la clasificación de Ringer y Mesmer, también dividida en 4 grados, comprende el grado 1, con la presencia de síntomas cutáneos generalizados, por ejemplo rubor o urticaria generalizada y angioedema. Grado 2, síntomas pulmonares, cardiovasculares y o gastrointestinales de intensidad leve y moderada. El grado 3,
choque anafiláctico y pérdida de la conciencia, y el grado 4, paro cardíaco y apnea. En esta imagen observamos a un paciente que sufrió una picadura de abeja en la región infraorbitaria derecha y desarrolló un cuadro de urticaria, afectando principalmente el tórax y el abdomen. ¿Cuáles son las formas de tratamiento? Las reacciones tóxicas locales se pueden tratar mediante la aplicación de compresas frías en el lugar de la picadura y el uso de antihistamínicos orales o corticoides tópicos. El uso de estos medicamentos dependerá de la intensidad de los síntomas locales. En cambio, en las reacciones sistémicas, el tratamiento básicamente es de soporte. Sin embargo, hay una perspectiva futura de utilización del suero antiapílico, pero eso lo explicaré un poco más adelante. En estas reacciones tóxicas no hay indicación de realizar estudios alergológicos, es decir, pruebas alérgicas. Por otro lado, las reacciones alérgicas locales se pueden tratar con antihistamínicos orales y corticoides orales o sistémicos, también dependiendo de la intensidad de estos síntomas. En este caso, no hay la necesidad de realizar la llamada inmunoterapia, que es un proceso de sensibilización basado en la aplicación de vacunas con extractos de veneno. En cuanto a las reacciones sistémicas, el tratamiento inmediato es con la aplicación de adrenalina y corticoides y antihistamínicos. Ahora, el uso de la inmunoterapia dependerá de si esta reacción puso en riesgo la vida o no. Las reacciones sistémicas con riesgo para la vida son una indicación formal para realizar el tratamiento inmunoterápico. En cambio, en las reacciones sin riesgo para la vida se deben analizar los factores de riesgo. Si el factor de riesgo es positivo, se debe realizar la inmunoterapia. Si no, no se debe realizar la inmunoterapia. Les doy un ejemplo respecto al factor de riesgo. Si el paciente es un apicultor, por ejemplo, que tenga un riesgo muy grande de ser picado nuevamente, ahí sí debemos proceder con la inmunoterapia. Y el suero antiapílico. Durante décadas no existía un antiveneno específico para accidentes graves por múltiples picaduras de abejas. Recientemente se desarrolló en Brasil un suero antiapílico producido a partir de la inmunización de caballos con las principales toxinas del veneno, especialmente la melitina y la fosfolipasa A2. Estudios clínicos de fases 1 y 2, publicados en la revista Frontiers in Immunology, demostraron resultados muy prometedores en cuanto a la seguridad y la eficacia del tratamiento. En conclusión, los accidentes por abejas constituyen un desafío creciente para la salud pública. El reconocimiento temprano de las manifestaciones tóxicas y alérgicas, la remoción rápida de los aguijones, el manejo adecuado de los casos graves y la perspectiva del uso de suero antiapílico representan avances importantes para la reducción de la morbilidad y la mortalidad asociada a estos accidentes. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Eh, Muchísimas gracias, doctores Rafael, doctor Carlos, por sus excelentes presentaciones. Sus exposiciones han sido muy amenas, didácticas y creo que eh, nos han permitido comprender mejor la importancia de la vigilancia de las abejas en áreas urbanas y los desafíos que representan los accidentes por sus picaduras para la salud pública. Entonces, nuevamente, agradecerles por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. Y bueno, todavía no hay preguntas, consultas en el chat. Estimula a los participantes a que lo hagan, pero mientras tanto, entonces, yo voy a, que tengo algunas dudas ahí
como para que podamos así comenzar a charlar y romper el hielo, ¿no? Porque tal vez los que nos están acompañando no quieren romper ese hielo. Entonces vamos a estimularlos y entonces primero comenzaré con el doctor Rafael. Entonces, al doctor Rafael, en primer lugar, dos, tal vez dos preguntas así. Una principalmente que nos comente en cuanto a cuáles se puede compartir con nosotros acerca de los desafíos que ustedes encuentran o que han encontrado para la implementación de un sistema de vigilancia de abejas en un gran centro urbano como lo es San Paulo, ¿no? Una ciudad inmensa. ¿Y qué lecciones aprendidas podrían ser útiles, ¿no? Para otras ciudades de nuestra región? Y tal vez relacionado con eso, lo que me ha quedado claro, y a ver, quisiera que me esclarezca el doctor Rafael, que creo que la vigilancia entomológica que realizan en el municipio de San Pablo es fundamentalmente pasiva. Si no entendí mal, por favor corríjanme. Pasiva en función de solicitaciones, pero también quiero saber si se activa ante accidentes, porque si bien me quedó claro que cuando se van a esas visitas, eh, ustedes muchas veces obtienen el relato de accidentes, em, y lamentablemente esos accidentes, de acuerdo a lo que vi en la presentación, no se los notifica. No sé si luego de la intervención de ustedes es posible realizar o se realiza de hecho esa notificación en el sistema de vigilancia epidemiológica. Es decir, porque de acuerdo, si no es así, obviamente los números son alarmantes, pero entonces en realidad hay una subnotificación, los números serían más alarmantes aún. Si esos accidentes que relatan ustedes, que comentan, no están incorporados en el sistema de vigilancia epidemiológica, ¿no? Y por eso, entonces, sí piensa que tal vez deba fortalecerse o tal vez ya se encuentre fortalecido, no sé, me va a comentar mejor el doctor Rafael, esa articulación entre la vigilancia entomológica y epidemiológica ahí, por lo menos en el municipio ahí de San Paulo, cómo es esa coordinación, articulación. No sé si quedó claro, doctor Rafael, yo hablo en español, pero creo que como hablo lento, creo que me consiguen entender, ¿no? Ustedes. Entendi perfeitamente, doutora. Vamos lá. São várias perguntas, né? Vamos aos poucos. Sí, É, em relação aos desafios, né? Eu mencionei lá na palestra que ali na Flórida você tem um mercado voltado para manejo dessas abelhas africanizadas. Então você tem grandes empresas que produzem equipamentos, que produzem insumos que são destinados para essa finalidade. Aqui no Brasil, a gente não tem um mercado voltado para isso. Embora o processo de africanização tenha ocorrido a partir do Brasil, a gente não tem muito essa cultura. Então, a gente necessita ser criativo nas ações operacionais, né? Então, se a gente tivesse mais produtos para o controle e manejo disponíveis no mercado, facilitaria esse processo. O governo brasileiro também tem, para muitos outros peçonhentos, tal como o escorpião, um manual também que estabelece bem essas questões de intervenção, né? E para a abelha, a gente ainda também necessitaria de protocolos mais bem definidos, né?
E a gente observou isso também a nível da América do Sul e Caribe também, porque ali você tem praticamente não tem essas informações ali de protocolos definidos também para outros países, né? Então a gente tem tentado gerar algum material de literatura para que possa auxiliar, né? Tanto a nível nacional, porque a gente está no município, né, de São Paulo. Então, no geral, essas padronizações ela vem a nível federal. Então, como carece dessas informações, a gente tem tentado gerar material, trabalhos que possam subsidiar outros locais para não para que já tenha um ponto de partida, né, nesse tipo de intervenção. Como os enxames, que são as abelhas se deslocando, elas podem parar em diversos locais. E aí, quando a gente fala de diversos locais, a gente fala de questões de difícil acesso. Então, por exemplo, a questão da rede elétrica. A gente não pode pegar as equipes de saúde para se especializar em como atuar na rede elétrica, né? Então, tem locais também de difícil acesso que as legislações de trabalho e emprego restringem a gente de fazer algumas intervenções. O órgão que poderia fazer esse tipo de intervenção seria os bombeiros, que é da segurança pública, porque aí eles fazem intervenções que vai entrar num prédio que está desabando, então são situações de emergência mesmo. Então, a gente precisa criar fluxos com esses órgãos para que esse serviço tenha uma celeridade, não dá para a gente se especializar em tudo. Então, pensando em oferecer uma padronização de ações aí para outros países e outras regiões, para deixar claro que não dá para fazer essa intervenção exclusivamente via Secretaria de Saúde. É necessário estabelecer fluxos com outros órgãos, sendo eles públicos e privados, para que haja uma celeridade no atendimento dessas demandas. Em relação à vigilância ser passiva, ela é basicamente passiva aqui, né? Uma abelha africanizada, por exemplo, ela tem um raio de ação por volta de uns 3 quilômetros. Isso pode oscilar um pouco. Então, já aconteceu de a gente ter demandas que você vê uma entrada de abelhas em um determinado local, por exemplo, uma unidade hospitalar, e aí você não consegue, para você fazer a ação de manejo, você tem que identificar a posição do ninho. Então, no geral, a gente faz a vistoria e explica para a equipe local que você pode ter um fluxo de abelhas entrando e saindo de determinado ponto, mas a maior parte das vezes você não vê o ninho, você só vê um fluxo saindo de uma fresta num muro, num poste, de um telhado, porque a gente não. É muito difícil você, numa área urbana, abrir um raio de vistoria de 3 quilômetros com vários imóveis ali para você encontrar esse ninho, né? Então, muitas vezes essas demandas se dão em locais que têm atendimento 24 horas, que você tem luz acesa em uma determinada sala, e essa luz atrai essas abelhas que estão próximas, né? Então, às vezes, a recomendação para um acolhimento imediato é de manter as janelas fechadas, colocar tela mosquiteira nas janelas, até que haja uma sensibilização das pessoas ali naquele local para que se identifique a posição onde está o ninho para que a gente possa fazer as intervenções. Então, as intervenções elas são basicamente uma vigilância passiva. O que a gente tem é quando há uma notificação de acidente oficial, isso já entra para vigilância e aí a gente já faz o atendimento no local, que ainda permanece como uma vigilância passiva, mas não é o município que abre, que aí é em decorrência do acidente. Do ponto de vista da junção da vigilância epidemiológica com a doutora falou, a vigilância dos insetos, eu esqueci o nome da vigilância, mas enfim. A gente não tem Entomológica. entomológica, desculpa. Com a vigilância entomológica,
a gente não tem uma ação de você armadilhar locais para tentar capturar enxames para retirar eles das áreas urbanas, né? É, eu já li trabalhos sobre isso, que o pessoal faz em área mais rural, próximo da urbana. Então eles tentam capturar mais na área rural. Mas isso tem que ser muito bem pensado, porque e muito bem acompanhado, porque você capturando um enxame, você tem que ter você tem que deixar ele num local que seja seguro também, porque numa área muito densa como São Paulo, às vezes isso aí pode ser até um problema, que você vai capturar ali, se você não tiver uma intervenção rápida e muito bem programada, aquela armadilha vai ficar capturada e aí você não pode gerar um problema de acidente a partir daquela armadilha, né? Então, a princípio, aqui no município, a gente não realiza essas intervenções junto com a epidemiológica e a entomológica, tá? O que a gente faz aqui em relação à parte entomológica é a entrada, né? Então, assim, a maior parte das abelhas não tem relevância em saúde. Então, o que a gente faz é laudar para a população que aquela espécie não tem ferrão, ela não tem relevância em saúde, e coexistir com aquela espécie é importante do ponto de vista ambiental, né? Então, as ações em conjunto são mais ou menos essas. Respondi todas? Tem alguma que ficou pendente, doutora? Muito obrigada, lembrou tudinho. Tem Tá bom. boa memória, hein? Muito obrigada. Muito esclarecedor tudo que você falou, complementou muito bem. E só algo assim, continuando com você, mas já vou chegar ali com o doutor Carlos também, né? Mas o que acontece é que, estou falando em português por causa de vocês, pero voy a hablar ahora en español por la audiencia que tenemos, ¿sí? Eh, que tengo otra, no duda, sino comentario para hablar con vos, Rafael, porque justo con esto viste que recientemente ocurrió esto, lo del terremoto en Colombia, y justo tuve acceso a una materia, una noticia de que, bueno, yo soy argentina y un ciudadano argentino sufrió un ataque masivo de abejas luego de que el terremoto provocara el colapso de una estructura donde había panales establecidos. Y entonces, obviamente, me imagino, no sé cómo estarían esos panales, ¿vio? Porque colapsó todo, pero tal vez esto nos hace reflexionar acerca de que, y principalmente en una ciudad como San Pablo, ¿no? Tal vez ustedes tengan experiencia, por eso te consulto. Pueden existir así colonias no detectadas en edificaciones o en infraestructuras urbanas y que representan un riesgo potencial para la población. Entonces, ahí va la pregunta específica, es si ustedes tienen estrategias, herramientas, así que se pueden utilizar para identificar estas colonias de abejas que tal vez no son fácilmente visibles, pero que pueden constituir un riesgo para la población. A gente, na verdade, essa entrada de quase 10 mil solicitações ano que a gente recebe, ela vem de um olhar mesmo da população. Então, a gente tem essas ações de sensibilização que a gente faz aqui na Secretaria de Saúde. Então, a gente tem uma área aqui de sensibilização com a população para que tenha esse olhar. Então a gente tem material que divulga, que fala assim, olha, fica atento ao seu imóvel, observe fluxo de abelhas nos muros, no telhado, para que a população tenha esse conhecimento. Aqui acontece situações, a gente já deu entrevista já que reporta exatamente isso. Alguém vai fazer uma obra no imóvel e aí, durante a obra, ela acaba sendo surpreendida por um ninho que está instalado ali. E aí a pessoa é atacada. Já teve óbito aqui na Grande São Paulo, no entorno, né, fora do município, por essas situações. Tem muitas árvores também que tem ninho instalado naturalmente. Aí a árvore, num período de chuva,
de ventania acaba caindo e acontecendo acidentes. Então, aqui no Brasil, existem diversos órgãos que podem fazer essas intervenções, né, que são autorizados pelo governo. Então, nós somos um deles. Mas o pessoal da segurança pública, o Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, numa situação de emergência, eles também têm preparo e capacitação para realizar esse tipo de intervenção. Então, numa situação de calamidade pública, tal como um terremoto, a gente tem diversos órgãos que podem ser acionados para fazer essas intervenções em conjunto, né? Então, a ideia é que haja legislações preconizando isso, né, fora do Brasil, nas Américas, em outros países que têm esse problema. Então, a gente tem aqui a América do Sul e Caribe que tem a presença dessas abelhas já muito bem definidos. Então, é importante que haja legislações que já definem as ações dos órgãos para que numa situação dessa, esses órgãos podem atuar conforme já padronizado, né, de uma forma preventiva, né? Então, eu acho que um dos motivos de a gente estar apresentando isso é justamente isso, mostrar o que a gente tem aqui para que possa ser usado como uma referência e ajustado para cada realidade. Sí, sí, perfecto. Muchísimas gracias por el esclarecimiento e inclusive muy bueno todo esto que estamos comentando porque realmente Brasil es pionero en todo esto de vigilancia, fundamentalmente epidemiológica y esta vigilancia entomológica, al menos yo lo considero, fundamentalmente en lo epidemiológico puedo hablar porque tal como vos mostraste ahí en tu presentación, Rafael, a nivel regional, son pocos los países que tienen notificación obligatoria, pero principalmente así con datos bastante fidedignos, así que muestran una serie histórica, es Brasil principalmente, por eso es que digo, está siendo pionero y sirve de ejemplo porque otros países están incorporando en los últimos tiempos, incorporaron así, vienen incorporando como notificaciones obligatorias, están viendo la importancia de estos eventos y entonces están incorporando y porque la casuística viene aumentando año a año en todos los lugares. Nada más de que, claro, muchas veces en algunos países está invisible porque no tenemos la vigilancia, ¿no?, epidemiológica. No, y por eso simplemente ahí reforzar lo que vos dijiste, Rafael, en tu presentación de que la letalidad que vos mostraste a nivel regional condice mucho con la de Brasil, porque claramente es Brasil el que está aportando con sus datos. Los otros países empiezan recién a notificar y entonces va a llevar un tiempo, pero bueno, creo que esta actividad, este webinario y otras acciones que podamos llevar a cabo en la temática va a servir para que los otros países puedan implementar, ¿no?, acciones similares, porque realmente lleva un tiempo desde la implementación hasta que después son muchos los actores, ¿no?, que deben participar de manera coordinada, como vos dijiste, para tener acciones efectivas. Así que muchísimas gracias por tu presentación, intervención, nuevamente tu predisposición para responder a mi consulta. Y ahora entonces, eh, bueno, todavía no tenemos, no sé, nadie colocó en el chat, pero yo tengo también dudas para el doctor Carlos. Entonces, doctor Carlos, para complementar en cuanto a la problemática de salud que ocasiona las picaduras de abejas. Con su presentación me quedó bastante claro que cuando hay una o dos picadas, bueno, es fácil diferenciar una reacción tóxica de una reacción alérgica, ¿no? Porque inclusive eso de que cuando es alérgica el edema es más de 10 centímetros, entonces es como que me resultó fácil poder así imaginarme eh,
la situación. Sí, si alguien quiere hablar, yo estoy escuchando una voz o ustedes también ahí. Ahí. Bueno, pero bueno, pero cuando se trata de varias picaduras, muchas picaduras, ahí bueno, viene una cierta, y tal vez sea por mi ignorancia en el tema médico, así que disculpe, doctor Carlos, sí, pero bueno, no está mal ahí esclarecer un poco, pero entonces cuando es sistémico, es que viene una cierta confusión para mí porque, quiera o no, el veneno también induce una intoxicación histamínica, que claramente con una sintomatología que es muy similar a la sintomatología que va a desencadenar una alergia, ¿no? Entonces, o sea, obviamente que si entendemos los mecanismos, son totalmente diferentes. El mecanismo toxicológico y el mecanismo alérgico, como usted dijo, está basado en encontrar esa IgE específica, inmunoglobulina E específica contra el veneno de abeja, que es lo que va a determinar, ¿no? Que eso sea un mecanismo por alergia. Pero yo creo que eso no se hace de manera rutinaria, esas determinaciones, o no, no sé. Quisiera ahí que me esclarezca un poco esto, porque inclusive usted claramente eh, colocó así que el tratamiento es diferente dependiendo de si la reacción es tóxica o alérgica. Y Brasil tiene algo, tiene una luz así en un futuro muy inmediato, que es el suero antiapílico, ¿no? Y que sería usado para los casos basados en reacciones toxicológicas, eh, que yo creo que no serviría ese suero cuando el mecanismo es alérgico. Entonces, yo no sé si usted eh, en base a su conocimiento, a paper que haya podido leer, sabe más o menos cuál sería el porcentaje, si existe ese número, no sé, es totalmente desconocido para mí, un porcentaje de esos casos, así envenenamiento sistémico, que se conozca acerca de cuáles son toxicológicos y cuáles son alérgicos, porque yo creo que tal vez ese número es el que ha llevado a producir, a que Brasil produzca este suero antiapílico, ¿no? Eh, Creería yo que si produzco, obviamente es para reducir la morbimortalidad causada por estos accidentes, y que creería yo que es porque la mayoría de estos casos donde tenemos muchas picaduras, la realidad es que las personas mueren por la intoxicación y no es alérgico, o no estoy equivocada. No sé si entendió todas las dudas, ahí son varias cosas ahí nuevamente planteadas, pero bueno. Bom, vamos lá. Realmente, o quadro de intoxicação por múltiplas picadas, realmente ele pode ter uma fase, que é uma fase, logo que início também de todo o quadro, que é essa a intoxicação histamínica. Que, na verdade, os quadros alérgicos são decorrentes da liberação de histamina. O que acontece numa pessoa alérgica, quando ela é picada e tem sensibilidade, ela tem esses anticorpos da classe IgE que se ligam a mastócitos. E quando há o reconhecimento do antígeno, os mastócitos liberam, né, os seus grânulos, que têm histamina. E no veneno da abelha tem um peptídeo que faz isso também, embora com um mecanismo diferente. Então, realmente, se a gente pensar só nessas manifestações que decorrência da liberação de histamina, parece que há uma sobreposição grande. Eu não vou saber qual que é, né, se é por múltiplos picados ou não. Então, qual é a diferença dessa história? Bom, primeiro, a alergia pode ser uma só picada? Pode ser algumas
picadas pode estar misturado. Uma pessoa alérgica a leva muitas picadas vai ter tudo, na verdade. Mas a distinção é, melhor entre os dois quadros é que o quadro de múltiplas picadas, que não alérgico, ele tem outros concomitantes, né, como foi falado aqui, né? Então, você tem outros componentes que dão rabdomiólise, que dão hemólise. Então, o quadro realmente ele é multissistêmico. Alguns pacientes com mais intensidade de um lado ou do outro, mas é muito mais florido do que apenas uma anafilaxia, apenas um choque anafilático, né? Então, assim, essa distinção clínica, ela é possível mediante a história clínica e tudo que nós estamos observando em geral no paciente com múltiplas picadas. Mas a impressão que dá bom, os dois podem ter quase coisas semelhantes, pode, em relação a edema de laringe, a broncoespasmo, que é pela liberação da histamina aí dos mastócitos. Bom, nós não sabemos nessas estatísticas, principalmente as de morte, quantos são devido à anafilaxia ou quantos são devidos a múltiplas picadas, porque a ficha de notificação que nós temos, que é um sistema chamado SINAM aqui no Brasil, é uma mesma ficha para todos os acidentes. Então, tem muitas coisas misturadas ali. E não tem nada que fale, por exemplo, em estimativa de números de picadas, que vai ser uma coisa fundamental para quando nós tivermos o soro, que o soro provavelmente ele vai ser equacionado conforme o número, a dose do soro, conforme o número de picadas. Então, nós não sabemos ao certo quantos daqueles pacientes morreram por anafilaxia e quantos que morreram por múltiplas picadas, né? Mas, provavelmente, o número de pacientes que morreram por múltiplas picadas é maior, é muito maior, porque o evento da alergia já é uma coisa mais rara, é que eu sempre falo, não tem alergia quem quer, só pode ter, só tem alergia quem pode, ou seja, a pessoa tem que ter um background, né, de possibilidade de sensibilização ao veneno. Quando eu falei do diagnóstico com a dosagem de IgE específica ou então testes alérgicos, isso é feito só no momento mais tardio, quando o paciente já saiu da anafilaxia, né, o tratamento clássico da anafilaxia, quando tem sintomas respiratórios, hipotensão, é a adrenalina, né? E depois complementado com antihistamínicos e corticoides. Uma vez que o paciente sai dessa situação, né, aí o que se recomenda é que tenham uma avaliação e um acompanhamento com especialistas, né? Então, e para que veja então a necessidade de fazer a imunoterapia ou não. A imunoterapia é um tipo de tratamento de descensuração que é conhecido desde o começo do século passado, né? Mas não é qualquer lugar que nós temos isso disponível. Geralmente são centros maiores, como aqui em São Paulo, o Hospital das Clínicas, que tem uma equipe especializada nisso. Porque o processo de imunoterapia, ele compreende a aplicação de vacinas, feito com o próprio alérgeno, de doses que vão aumentando devagar, né? E então há o risco de você fazer a vacina e a pessoa ter reações alérgicas à própria vacina. Por isso que tem que ser lugares apropriados, o paciente toma a vacina, ele aguarda um tempo em observação para depois ser liberado para casa e retornar na próxima aplicação. Esses tratamentos, normalmente eles são longos, de 3 a 5 anos, em que aí os pacientes acabam mudando a resposta imunológica frente ao veneno. Então, ele pode ser picado, mas geralmente as reações são muito menores do que aquelas que ele tinha antes. E a eficácia chega a 98%, 99%, porque os pacientes, eles acabam não mais respondendo daquela forma. Mas eu concordo com você que é complicado quando a gente enxerga isso em toda a população, né? E quando nós vemos aqui em São Paulo, nós tivemos 3 mortes
uma em 2020, mais recentemente, uma em 2023 e uma em 2024. Essas que nós estamos aqui, que nós somos responsáveis, são todas por múltiplas picada, nós sabemos, mas se facilita relatórios, né? Mas tem situações, Brasil é enorme, né? Principalmente em áreas mais remotas, que você não tem a menor ideia de como foi a morte do paciente. Esses são desafios que nós temos que enfrentar. Não sei se eu respondi todo o seu questionamento, mas eu posso complementar. No, muy claro todo. La explicación complementó muy bien eh, lo que usted abordó en su presentación. Y sí, esclareció mi duda esta, que realmente se superponen, ¿no? Estos dos eventos, pero que claramente las múltiples picaduras serían más frecuentes, ¿no? Y por eso claramente justifica que Brasil esté ahí desarrollando y ya esté en fase 3 de pruebas clínicas con este suero antiapílico. Así que, bueno, creo que no sé, yo ya evacué mis dudas y aparentemente no sé, nadie acá en el chat colocó ninguna otra duda, pero creo que también el tiempo, ya estamos, sí, sí, ¿cómo no? Então, Doctor uma Carlos coisinha, puede, sí. porque quando eu mostrei o tratamento, os pacientes que são alérgicos e vão fazer imunoterapia, eles também recebem algumas outras informações educativas em relação ao vestiário, em relação ao uso de perfumes, toda essa situação, e também um kit de emergência, que é uma espécie de uma caneta que aplica de autoinjeção de adrenalina. Então, se ele sofre uma picada e começa a ter os sintomas alérgicos, ele pode se auto-aplicar e a adrenalina dá um tempo para que ele possa procurar um serviço médico, porque esses quadros de anafilaxia são extremamente devastadores. A pessoa pode morrer em torno de 10, 15 minutos com anafilaxia. Então, eu esqueci de falar isso na apresentação, o que era o kit de emergência. Então, é isso. Muito Muy obrigado. bien. Justo, se acordó antes de finalizar y muy bien complementado. Y seguramente esos kits son muy importantes que los tengan los apicultores, ¿no? Que son normalmente deben ser las personas más alérgicas, ¿no? Porque ellos claramente al trabajar pueden sensibilizarse, ¿no? Y entonces después desarrollar, ante picadura, desarrollar cuadros alérgicos. Bueno, creo que ha sido, ha sido todo por hoy, porque ahí no tuvimos preguntas en el chat, pero creo que, bueno, hemos esclarecido muy bien eh, las presentaciones con estos comentarios que tuvimos a continuación. Entonces, para finalizar, simplemente recordarles a todos que este webinario está siendo grabado y por lo tanto quedará disponible en el canal de YouTube de Panaftosa, donde podrá ser consultado libremente por todas aquellas personas que deseen revisarlo o inclusive pueden compartir con colegas que tal vez no tuvieron la oportunidad de conectarse de forma sincrónica, pero lo pueden hacer entonces ahora de forma asincrónica. Entonces, en nombre de la Organización Panamericana de la Salud y de todo el equipo organizador, yo quiero expresar nuestro agradecimiento en realidad, principalmente a los dos especialistas que hoy nos acompañaron, el doctor Rafael y el doctor Carlos, por su generosidad al compartir su tiempo, conocimientos, experiencias. Y obviamente agradezco a todas las personas que participaron en esta actividad desde distintos eh, países, ciudades de nuestra región. Em, eh, los estimulo a que divulguen, obviamente, este webinario em, y esperamos que el tema que hoy abordamos sobre la vigilancia de las abejas y el problema de salud pública en el cual ellas se encuentran involucradas contribuyan realmente a
a implementar en primer lugar en algunos países o fortalecer la articulación intersectorial que quedó en evidencia, que es necesaria para enfrentar esta problemática y las acciones de vigilancia, prevención y respuesta frente a los riesgos asociados a las abejas de importancia para la salud pública, promoviendo obviamente una, como dijo Rafael, debemos tener en cuenta la importancia ecológica de estos insectos también, no solamente el problema de salud pública en el cual se encuentran involucrados, sino también que son importantes también en nuestros ecosistemas. Entonces debemos promover, y eso creo que Rafael y su equipo lo está haciendo muy bien a través de la educación ambiental, promover una convivencia responsable y armoniosa con estos valiosos polinizadores y obviamente con el entorno que compartimos. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y bueno, y nos vemos en el próximo webinario. Si nadie más tiene ninguna acotación adicional, entonces simplemente esto por hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinario. Chao, chao, lindo día para todos. Chao, chao.